¿Alguna vez has sentido que corres una maratón interminable? No me refiero a la carrera popular de San Silvestre que se celebra cada año en Madrid, sino a esa sensación profunda de estar constantemente huyendo, como si algo te persiguiera incansablemente. Corremos para llegar a tiempo al trabajo en el centro de Barcelona. Corremos para pagar la hipoteca del piso en Valencia. Corremos para mantener relaciones que se desvanecen como el sol en las playas de Málaga. Y lo más agotador, corremos para escapar de la persona que somos cuando nadie nos está mirando. Es curioso cómo los españoles, conocidos en el mundo por nuestra aparente capacidad para disfrutar de la vida, con nuestras largas sobremesas, nuestras terrazas llenas hasta la madrugada, nuestras fiestas que duran hasta el amanecer, podemos estar tan profundamente desconectados de nuestro ser auténtico. Detrás de esas risas en los bares de tapas de Sevilla, de esos brindis en las sidrerías asturianas, se esconde a menudo un vacío que ninguna caña de cerveza o ración de tortilla puede llenar. Imagina por un momento que tu vida es como una de esas antiguas casas de pueblo españolas. En el exterior, quizás la fachada esté bien cuidada, con sus macetas de geranios y sus rejas de hierro forjado. Pero dentro hay habitaciones cerradas desde hace años. Habitaciones que contienen partes esenciales de ti que has abandonado. Tu creatividad infantil, tus sueños más auténticos, tu capacidad de asombro, tu vulnerabilidad genuina. Y cada día pasas apresuradamente por el pasillo central de la casa, evitando mirar las puertas cerradas, temiendo lo que encontrarás si te atreves a abrirlas. Esta huida constante de nosotros mismos no es solo una crisis existencial abstracta. Se manifiesta en síntomas muy concretos y devastadores que afectan a millones de españoles. La epidemia de ansiedad que llena las consultas de psicólogos desde la Gran Vía madrileña hasta las pequeñas clínicas de pueblo en Extremadura. El consumo de ansiolíticos que nos sitúa a la cabeza de Europa. La sensación de vacío que ni los nuevos centros comerciales ni las últimas tecnologías logran llenar. Y quizás lo más preocupante, la incapacidad creciente para encontrar sentido en un mundo cada vez más acelerado y fragmentado. María, una profesora de 43 años de Salamanca, me describió esa sensación con palabras que resonarán con muchos. Exteriormente, mi vida parecía perfecta. Trabajo estable, pareja estable, piso bonito en el centro histórico. Pero cada noche, al acostarme, sentía un vacío inexplicable, como si hubiera pasado otro día más interpretando un papel en una obra cuyo guión no había escrito yo. Me despertaba exhausta, no por falta de sueño, sino por el esfuerzo constante de ser alguien que en realidad no era. Lo que María experimentaba no era una crisis personal aislada, sino el síntoma de una epidemia colectiva de desconexión. Una condición que afecta tanto al ejecutivo agobiado en su despacho de la Torre Picasso en Madrid, como al camarero que sirve paellas a turistas en Valencia, al adolescente enganchado a las redes sociales en un pueblo de Galicia y a la abuela que observa, desconcertada, cómo el mundo que conoció se desvanece en Castilla-La Mancha. Pero, ¿por qué huimos tan desesperadamente de nosotros mismos? ¿Qué hay en nuestro interior que resulta tan aterrador como para mantenernos en esta carrera perpetua? La primera razón tiene que ver con lo que los psicólogos llaman incomodidad emocional. Los españoles, a pesar de nuestra aparente expresividad, mantenemos una relación compleja con nuestras emociones más vulnerables. Basta observar nuestras expresiones cotidianas. No es para tanto, hay que seguir adelante. La vida sigue. Frases que, aunque nacen de una resiliencia admirable, quizás forjada en siglos de dificultades históricas, también funcionan como escudos que nos impiden procesar plenamente nuestras heridas, miedos y anhelos más profundos. Para Javier, un arquitecto de 38 años de Barcelona, este patrón se hizo dolorosamente evidente tras la muerte de su padre. Seguí trabajando como si nada hubiera pasado. Me dije que era fuerte, que tenía que ser el pilar de mi familia. Ni siquiera lloré en el funeral. 3 meses después, me derrumbé en medio de una presentación importante. Mi cuerpo manifestó el duelo que mi mente se negaba a procesar. Fue entonces cuando entendí que mi fortaleza aparente era en realidad la mayor de mis debilidades. La segunda razón tiene que ver con nuestros miedos más profundos. No tanto los miedos superficiales, a perder el trabajo, a envejecer, a quedarnos solos, sino ese temor ancestral a descubrir que, en el fondo, no somos quienes creemos ser o quienes nos han dicho que deberíamos ser. En una cultura española que históricamente ha valorado las apariencias, el qué dirán, que tanto ha condicionado nuestra sociedad desde pequeños pueblos hasta grandes ciudades, enfrentarnos a nuestra verdad desnuda puede resultar aterrador. Ana, una abogada de 45 años de Madrid, lo expresó con una claridad impactante. Me había construido una identidad basada en el éxito, la productividad, la perfección. Había escalado en uno de los mejores bufetes del país. Tenía un armario lleno de trajes de marca. Vivía en un ático en Chamberí.
Pero una tarde, durante un retiro de empresa en la Sierra de Guadarrama, durante un simple ejercicio de meditación, me di cuenta de que no sabía quién era yo sin todos esos logros y posesiones. Esa revelación me aterrorizó tanto que pasé los siguientes 2 años haciendo todo lo posible por no volver a estar a solas con mis pensamientos. La tercera razón, quizás la más insidiosa, tiene que ver con lo que podríamos llamar la adicción a la distracción. La sociedad española contemporánea, como muchas otras, ha desarrollado una infraestructura masiva dedicada a mantenernos perpetuamente distraídos. Desde los centros comerciales que pueblan las periferias de nuestras ciudades, hasta los smartphones que consultan incesantemente tanto los ejecutivos en Las Rozas como los agricultores en los campos de Jaén, vivimos rodeados de mecanismos que nos prometen alivio inmediato de esa incómoda sensación de estar a solas con nosotros mismos. Un estudio reciente de la Universidad Complutense de Madrid reveló que el español medio consulta su teléfono móvil más de 150 veces al día y pasa casi 6 horas diarias conectado a dispositivos digitales. Esta constante estimulación externa no solo dificulta la reflexión profunda, literalmente reconfigura nuestros cerebros para preferir la distracción constante sobre la presencia consciente. Para Carmen, una enfermera de 37 años de Valencia, esta adicción se hizo evidente durante la pandemia. Cuando de repente me encontré confinada en casa, sin la estructura habitual de mi trabajo en el hospital, me di cuenta de que no sabía estar conmigo misma. Me angustiaba tanto el silencio que tenía la televisión encendida constantemente, incluso mientras dormía. Revisaba el móvil compulsivamente, consumiendo noticias que solo aumentaban mi ansiedad. Fue como si, al eliminarse las distracciones habituales de mi vida, me viera obligada a enfrentarme a una extraña, yo misma. Estas 3 fuerzas, la incomodidad emocional, el miedo a nuestra verdadera identidad y la adicción a la distracción, crean una tormenta perfecta que nos mantiene en perpetua huida de nosotros mismos. Y el precio que pagamos por esta huida es enorme. El costo más evidente se manifiesta en nuestra salud mental. España ha experimentado un aumento alarmante en diagnósticos de ansiedad y depresión, con un 18,4% de la población adulta reportando síntomas significativos, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. El consumo de psicofármacos ha aumentado un 23% en la última década, con especial incidencia entre mujeres y jóvenes, pero hay costos más sutiles y quizás más profundos. La desconexión de nuestro ser auténtico erosiona nuestra capacidad para formar relaciones genuinas, convirtiéndonos en islas de superficialidad, en un mar de soledad. Nos priva de la brújula interna necesaria para tomar decisiones alineadas con nuestros valores más profundos. Y nos roba esos momentos de asombro, alegría espontánea y paz interior que constituyen la verdadera riqueza de la vida humana. Entonces, si la huida constante de nosotros mismos tiene consecuencias tan devastadoras, ¿por qué seguimos corriendo? Y existe un camino para detenernos, para respirar, para finalmente habitar la vida que llevamos en lugar de escapar de ella. La buena noticia es que sí existe ese camino. Y comienza con una revelación simple pero profundamente transformadora. Lo que más tememos encontrar cuando dejamos de correr, ese vacío terrorífico, esa inadecuación fundamental, esa soledad insoportable, no es lo que realmente nos espera. Lo que nos espera, paradójicamente, es justo lo contrario. Una sensación de alivio, de autenticidad, de ligereza que ninguna estrategia de escape puede proporcionarnos. Para Miguel, un profesor universitario de 51 años de Sevilla, esta revelación llegó en el momento más inesperado. Llevaba décadas construyendo mi identidad alrededor de mis logros académicos, mis publicaciones, mi estatus en la universidad. Cada minuto de mi día estaba planificado. Clases, investigación, conferencias, artículos. No había espacio para el silencio, para la reflexión, para simplemente ser, hasta que un problema cardíaco me obligó a parar. Durante mi recuperación, privado de todas mis distracciones habituales, esperaba enfrentarme a un abismo de ansiedad y vacío. En cambio, experimenté una sensación de paz que no recordaba haber sentido desde la infancia, como si, al detenerme, hubiera encontrado una parte de mí que llevaba esperándome toda la vida. La experiencia de Miguel ilustra un principio fundamental. Cuando finalmente nos atrevemos a dejar de correr, a enfrentar lo que tanto hemos evitado, descubrimos que nuestros miedos eran en gran medida espejismos, como esas amenazantes sombras en las paredes de una cueva que, al acercarnos con una linterna, resultan ser simplemente proyecciones distorsionadas de objetos inofensivos. El primer paso para dejar de huir es desarrollar lo que los psicólogos llaman capacidad de contención emocional, es decir, la habilidad para permanecer presente con nuestras emociones difíciles sin necesidad de suprimirlas, evitarlas o actuar impulsivamente a partir de ellas. La cultura española tradicional, a pesar de su expresividad en ciertos contextos,
ha tendido históricamente a valorar el estoicismo emocional, especialmente en lo referente a emociones consideradas negativas, como la tristeza, el miedo o la vulnerabilidad. Los hombres no lloran, hay que ser fuerte, no pienses tanto en eso. Son frases que muchos españoles han escuchado desde la infancia en pueblos de Castilla, barrios de Barcelona o urbanizaciones de Madrid. Para Laura, una psicóloga de 42 años de Granada, este patrón cultural se hizo evidente tanto en su práctica profesional como en su propio proceso personal. Muchos de mis pacientes españoles tienen una relación tremendamente complicada con sus emociones. Pueden expresar sin problemas la alegría, la pasión, incluso la ira, pero cuando se trata de vulnerabilidad, de tristeza profunda, de miedo existencial, se activa inmediatamente un mecanismo de huida, ya sea a través del alcohol, el trabajo excesivo o simplemente cambiando de tema con un «venga, no es para tanto». Yo misma, a pesar de mi formación, caía en patrones similares hasta que entendí que lo que no procesamos conscientemente, lo expresamos inconscientemente, a menudo de formas mucho más destructivas. Una práctica simple pero revolucionaria para desarrollar esta capacidad de contención es lo que llamo el minuto de estar. Consiste en, cuando surge una emoción difícil, ansiedad antes de una presentación importante en la oficina de Madrid, tristeza al recordar una pérdida mientras caminas por las calles de Valencia, miedo al enfrentar una decisión vital sentado en un café de Barcelona, dedicar conscientemente un minuto completo a simplemente estar con esa emoción, sin intentar cambiarla, sin distraerte, sin juzgarla, solo observándola con curiosidad compasiva, notando dónde la sientes en tu cuerpo, qué pensamientos la acompañan, cómo evoluciona momento a momento. Esta simple práctica, que puede realizarse en cualquier lugar, desde un vagón del metro de Madrid hasta una playa de Cádiz, desde una reunión tensa en una multinacional hasta una comida familiar en Navidad, comienza a desactivar el reflejo de huida que nos ha mantenido corriendo durante tanto tiempo. El segundo paso implica reconectar con nuestro cuerpo como fuente de sabiduría y estabilidad. La sociedad española contemporánea, especialmente en entornos urbanos, ha adoptado una relación con el cuerpo profundamente distorsionada. Lo tratamos como un objeto a perfeccionar según estándares estéticos imposibles, o como una máquina cuyo único propósito es transportar nuestra cabeza de un lugar a otro. Esta desconexión se manifiesta en la creciente incidencia de trastornos alimentarios entre adolescentes españolas, en los gimnasios abarrotados donde se ejercita el cuerpo desde la hostilidad más que desde el cuidado, y en la epidemia de dolencias psicosomáticas que ningún analgésico logra resolver. Para Sofía, una diseñadora de 39 años de Barcelona, esta revelación llegó a través de una práctica inesperada, el flamenco. Toda mi vida había tratado mi cuerpo como un enemigo a controlar, algo que nunca estaba a la altura de los cuerpos que veía en revistas o redes sociales. Un día, casi por casualidad, me apunté a clases de flamenco en el barrio del Raval. Fue revelador sentir cómo el zapateado reverberaba desde mis pies hasta mi cabeza, cómo los movimientos de brazos expresaban emociones que mi mente racional no podía nombrar. Descubrí que mi cuerpo no era un obstáculo a superar, sino un aliado sabio con el que había perdido contacto. Una práctica accesible para cualquier español, independientemente de su condición física o ubicación geográfica, es lo que denomino el escaneo corporal compasivo. Consiste en dedicar unos minutos cada día, idealmente al despertar o antes de dormir, a recorrer conscientemente tu cuerpo, notando las sensaciones presentes sin juicio, ofreciendo amabilidad a cada parte, especialmente a aquellas que sueles criticar o ignorar. Esta simple práctica comienza a sanar la brecha entre mente y cuerpo, reconectándonos con esa sabiduría encarnada que nuestros antepasados españoles, desde los agricultores que sentían el tiempo en sus huesos hasta las abuelas que conocían remedios naturales por pura intuición corporal, daban por sentada. El tercer paso implica cultivar lo que podríamos llamar el testigo interno. Esa capacidad de observar nuestros pensamientos, emociones y comportamientos sin identificarnos completamente con ellos. En la tradición mística española, representada por figuras como Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz, este concepto era bien conocido, aunque expresado en lenguaje religioso. Hoy, la neurociencia moderna confirma lo que estos místicos intuían. Existe una parte de nuestra conciencia capaz de observar el flujo de nuestra experiencia sin quedar atrapada en él. Para Jorge, un empresario de 47 años de Bilbao, cuya mente analítica rara vez descansaba, desarrollar esta capacidad transformó radicalmente su relación consigo mismo. Yo era mis pensamientos. Si pensaba soy un fracaso, entonces era un fracaso. Si pensaba todos me juzgan, entonces era una realidad incuestionable. Esta identificación total con mi diálogo interno me mantenía en un estado de ansiedad constante, siempre a merced de la última historia que mi mente decidiera contarme.
Aprender a observar mis pensamientos como eventos mentales más que como verdades absolutas fue como descubrir un espacio interior que ninguna tormenta mental podía perturbar. Una práctica sencilla pero profunda para cultivar este testigo interno es lo que llamo la pausa del observador. Consiste en, varias veces al día, hacer una breve pausa, ya sea en medio de una acalorada reunión de trabajo en Valencia, mientras esperas el autobús en Zaragoza o durante una discusión familiar en Murcia, y preguntarte, ¿quién está observando esta experiencia ahora mismo? Esta simple indagación crea un espacio entre tu identidad esencial y los contenidos transitorios de tu conciencia, permitiéndote relacionarte con tus pensamientos y emociones desde una perspectiva más amplia y menos reactiva. El cuarto paso implica redescubrir el poder transformador del silencio y la soledad voluntaria. En la España actual, saturada de estímulos desde los centros comerciales de las grandes ciudades hasta los bares de los pueblos más pequeños, el silencio se ha convertido en una rareza, casi en un lujo. Vivimos rodeados de ruido, físico, mental, digital, que ahoga esa voz interior, esa brújula intuitiva que podría guiarnos hacia una vida más auténtica. Para Elena, una pediatra de 44 años de Madrid, habituada al ritmo frenético de un hospital público, esta revelación llegó durante unas vacaciones inesperadas en un pequeño pueblo de la España vaciada. Mi plan original era viajar a Nueva York, pero un problema con los vuelos me dejó sin alternativa. Acabé en la casa de unos amigos en un pueblo de Soria, sin cobertura móvil fiable, sin wifi, sin las distracciones habituales de la ciudad. Los primeros días fueron tortura. Me sentía inquieta, ansiosa, constantemente buscando algo que hacer, pero hacia el final de la semana algo cambió. Empecé a disfrutar de largos paseos solitarios, de mirar las estrellas en el silencio de la noche, de escuchar el viento entre los árboles, y en ese silencio comencé a oír una voz interior que había estado ahogada por el ruido de mi vida cotidiana. Una voz que me revelaba verdades incómodas pero liberadoras sobre mis elecciones, mis relaciones, mi propósito vital. Una práctica accesible para redescubrir el poder del silencio, incluso en las ciudades más ruidosas de España, es lo que llamo el ayuno digital. Consiste en designar periodos regulares, puede ser una hora cada mañana, un día a la semana o incluso un fin de semana completo al mes, durante los cuales te desconectas voluntariamente de toda tecnología digital. Sin smartphones, sin redes sociales, sin televisión, sin la constante inundación de información que mantiene tu mente en un estado de sobreestimulación perpetua. Este simple acto de desconexión digital crea el espacio necesario para la reconexión interior. El quinto y último paso, quizás el más profundo, implica cultivar lo que los filósofos llaman presencia radical, es decir, la capacidad de estar plenamente presentes en nuestra vida tal como se desarrolla, momento a momento, sin dividir nuestra atención entre el ahora y el entonces, entre el aquí y el allá. La cultura española tradicional, con su valoración de la sobremesa, las fiestas patronales donde el tiempo parece detenerse, o incluso la siesta como pausa consciente en medio del día, contiene semillas de esta presencia radical. Sin embargo, la modernización acelerada y la globalización han erosionado muchas de estas prácticas, reemplazándolas con una mentalidad de perpetua prisa y multitarea que nos mantiene siempre parcialmente ausentes de nuestra propia vida. Para Antonio, un profesor jubilado de 72 años de Córdoba, redescubrir esta capacidad de presencia radical fue como encontrar un tesoro olvidado. Durante mi vida profesional siempre estaba parcialmente ausente. Físicamente en una clase, mentalmente preparando la siguiente. Físicamente en una cena familiar, mentalmente repasando pendientes. Esta división constante de mi atención hacía que experimentara mi vida como algo borroso, diluido. Tras jubilarme, decidí intentar algo radical, estar completamente presente en cada actividad, por mundana que fuera, ya fuera lavando platos, paseando por la judería o conversando con mi nieta. La transformación fue asombrosa. De repente, la vida adquirió una riqueza, una viveza, una profundidad que nunca había experimentado, como si hubiera pasado de ver en blanco y negro a ver en tecnicolor. Una práctica sencilla pero transformadora para cultivar esta presencia radical es lo que denomino momentos de unicidad. Consiste en elegir varias actividades cotidianas. Ducharte en tu piso de Alicante, preparar café en tu cocina de San Sebastián, caminar hacia el metro en tu barrio de Madrid y realizarlas con atención plena y unificada, involucrando todos tus sentidos, trayendo toda tu conciencia al momento presente, sin dividir tu atención entre múltiples tareas o preocupaciones. Esta práctica, realizada consistentemente, comienza a recalibrar tu sistema nervioso, creando nuevas conexiones neuronales que favorecen la presencia sobre la distracción, la unidad sobre la fragmentación. Los resultados de implementar estos 5 pasos: desarrollar contención emocional, reconectar con la sabiduría del cuerpo,
cultivar el testigo interno, redescubrir el poder del silencio y practicar la presencia radical son profundos y a menudo sorprendentes. No se trata solo de sentirse mejor, aunque eso también ocurre, sino de experimentar una transformación fundamental en nuestra relación con nosotros mismos, y por extensión, con toda nuestra vida. Para Lucía, una periodista de 38 años de Zaragoza que implementó estas prácticas durante un año, la transformación fue multidimensional. Lo primero que noté fue un cambio en mi relación con las emociones difíciles. En lugar de entrar en pánico cuando sentía ansiedad o tristeza, podía acompañar esas emociones con compasión. Luego, comencé a notar cambios físicos. Dormía mejor, tenía más energía, incluso mis problemas digestivos crónicos mejoraron. Pero lo más profundo fue un sentido creciente de autenticidad y libertad interior, como si hubiera dejado caer una máscara que ni siquiera sabía que llevaba. Las relaciones con mi pareja, mis amigos, mi familia, se volvieron más honestas y satisfactorias. Y en mi trabajo periodístico, descubrí una creatividad y claridad que no sabía que poseía. La vida no se vuelve perfecta cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Seguirá habiendo desafíos, pérdidas, momentos de confusión y dolor. La diferencia es que ya no estamos en guerra con estas experiencias, ni con nosotros mismos por tenerlas. Hay una aceptación fundamental, una capacidad de fluir con la vida tal como se presenta, que ninguna estrategia de escape puede proporcionarnos. Como dijo el poeta Antonio Machado, nacido en Sevilla pero cuya vida estuvo marcada por un constante peregrinar interior y exterior. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Quizás la mayor revelación de todas es que no hay un destino final en este viaje de regreso a uno mismo. Hay solo un caminar consciente, un retorno continuo al aquí y ahora, a esta vida que es la única que tenemos. La invitación, entonces, es simple pero revolucionaria. Deja de correr, respira, habita tu vida. Descubre que lo que más temías encontrar al detenerte, ese vacío, esa inadecuación, esa insoportable levedad, se transforma a través de tu presencia valiente en exactamente lo contrario. Plenitud, autenticidad y una ligereza que ninguna estrategia de escape podría jamás proporcionarte.